Muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Como ustedes ya se han percatado en este sentido, vamos a seguir desarrollando los temas que ya se encuentran debidamente preestablecidos, de manera coordinada, de manera ordenada, tanto en el sílabo como en la guía metodológica en relación a la asignatura. ¿Sí? Es importante que ustedes estén pendientes, es importante que ustedes intervengan en este sentido. Cualquier duda, de igual forma, para poder ser absuelta, en este caso, vamos a desarrollar y ver los temas que se han planteado para el transcurso y el desarrollo de esta semana. Siendo elemental, como les manifestaba, participen de manera activa dentro del desarrollo de la clase. ¿Sí? Ya teniendo todos estos puntos de consideración, vamos a iniciar con la presente clase. Como ustedes pueden observar, en lo correspondiente a la semana que nos corresponde actualmente, tenemos establecido dentro del contenido el tema de los principios científicos que se aplican a la criminalística. Es decir, son ciertos principios elementales que forman parte de esta ciencia, ¿sí? Que son inherentes a la misma, que se desarrollan al momento de nosotros poner en práctica en sí a la criminalística, ¿sí? Resultando totalmente elemental que conozcamos cada uno de ellos de forma muy puntual, de forma particular, para que podamos cubrir cualquier tipo de duda o vacío que llegue a existir en nuestra preparación en este sentido en el ámbito criminal. ¿Sí? Y el segundo punto es sobre las disciplinas científicas que constituyen la criminalística. En este sentido, muchachos, vamos a observar incluso qué disciplinas se relacionan de forma directa, ¿sí? Con la criminalística al momento de nosotros llegar a desarrollar en este punto la información, la materia, ¿sí? Incluso ya poniendo en práctica de forma más puntual los procedimientos, los pasos, ¿sí? Que tenemos que ir desarrollando y aplicando en sí en lo concerniente a este caso dentro de una práctica criminalística. ¿Sí? Por ende, resulta elemental que nosotros lo tengamos muy en cuenta, que tengamos en consideración todos estos factores para ir desarrollando los temas de manera progresiva y consecutiva dentro del desarrollo de la clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a lograr con los principios que son utilizados para el desarrollo de la criminalística en su práctica? Como de igual manera, descubrir todas las disciplinas que forman parte inherente de la ciencia y materia, teniendo una visión precisa y específica de su ámbito aplicativo. Vamos a conocer en este caso estos principios en primera parte, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar para realizar el desarrollo aplicativo de la criminalística, como de igual manera, ¿sí? Vamos a vamos vamos a analizar estas ciencias, ¿sí? Estas particularidades, estos conocimientos técnicos que son utilizados en sí dentro del ámbito criminalístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una conexión directa al momento en el cual nosotros desarrollamos en sí lo concerniente
a una práctica criminalística adecuada y técnica. Entonces, vamos a hablar sobre los principios científicos, ¿sí?, que aplica en la criminalística. ¿Sí? Dentro de ellos, nosotros vamos a observar 7 principios que son, en este sentido, incluso hasta científicos, que son aplicados dentro del ámbito criminalístico. ¿Sí? Ya cuando hablamos en el campo de acción, ya estaríamos hablando en este sentido de lo que ya dentro de la propuesta práctica de la criminalística en este caso, ¿sí? Porque ya cuando hablamos de un campo de acción es cuando nosotros ya estamos aplicando de manera real, ¿sí?, a esta ciencia denominada criminalística de la que hemos venido tratando de manera progresiva, resultando totalmente elemental que ustedes vayan conociendo estos principios por el mismo hecho de que los vamos a aplicar de forma permanente ya en el ámbito de la criminalidad. Dentro de ellos nosotros tenemos el principio de uso, tenemos el principio de producción, tenemos el principio de intercambio, tenemos el principio de correspondencia de características, tenemos el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, y tenemos el principio de probabilidad y el principio de certeza. Cada uno de estos principios resulta totalmente elemental. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener un conocimiento ya muy práctico, ¿sí? Y de hecho ustedes van a poder percatarse de la relevancia de cada uno de ellos, ¿sí? De cada uno de ellos, porque resulta totalmente elemental, ¿sí? Resulta totalmente elemental que podamos tener esta percepción total de a lo que se refiere cada uno de estos principios, ¿sí? Con ello, ustedes mismos van a tener una comprensión absoluta acerca de los mismos, ¿no? En ese sentido, como les había manifestado, vamos a revisar cada uno de estos principios que resultan tan elementales. Veamos los alcances de cada uno de ellos en los siguientes términos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alcances, vamos a ver todo lo que forma parte de cada uno de estos principios ya en el ámbito práctico criminológico, ¿sí? El principio de uso. En los hechos que se cometen o realizan, siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos, ¿sí? Debemos tenerlo en cuenta. ¿A qué se refiere el principio de uso? A todo lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Lo que vamos a utilizar, a usar, ¿sí?, dentro del desarrollo práctico de la criminalística, ¿sí? Porque ya vamos a contar con agentes mecánicos, vamos a contar con agentes químicos, con agentes físicos, con agentes biológicos, que nos van a permitir nos van a permitir a nosotros esclarecer o desarrollar algún tipo de reacción con la finalidad de obtener, en este sentido, en este caso, indicios, evidencias o pruebas durante este tipo de recolección, ¿sí?, de elementos que en lo posterior nos van a permitir a nosotros obtener resultados y con ello conclusiones. Y ya hemos visto, ¿no?,
La importancia en este caso de la labor de la criminalística por el mismo hecho de que, por el mismo hecho de que en este sentido eh, nos va a permitir llegar a la verdad, ¿no es cierto? ¿Y cuál era otro de las finalidades en este sentido de la criminalística? ¿Cuál era otra de las finalidades aparte de conocer la verdad? Aportar con pruebas para la captura del criminal del hecho. Ya, ¿no es cierto? En este sentido, bueno, si bien es cierto, tenemos que aprender a ser muy técnicos. Nosotros lo que vamos a aportar es con evidencias para determinar en este sentido responsabilidades y que el administrador de justicia resuelva, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos tenerlo muy claro y muy en cuenta de forma puntual, ¿sí? Pero muy bien, Helen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a permitir a través de recabar estas evidencias obtener sustentos para qué? Para determinar al responsable o responsables dentro del cometimiento, dando totalmente esencial que tengamos un buen desenvolvimiento en el ámbito criminológico. Y para eso ustedes van a utilizar este tipo de agentes, ¿no? Como ya lo hemos visto. ¿Sí? Mecánicos, químicos, físicos, biológicos, que nos van a permitir a nosotros en este sentido obtener este tipo de resultados. El principio de producción. En la utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictuosos, siempre se producen elementos materiales en variedad morfológica, ¿sí? Morfológica, estructural y y representan elementos reconstructores identificadores, ¿sí? Es decir, que nosotros en este principio de manera muy puntual, ¿sí? Vamos a ir tomando en consideración que cuando se utilizan en sí estos agentes, ¿sí? Estos agentes de uso para cometer algún tipo de delito, ¿sí? Siempre van a dejar evidencias, ¿no? ¿Sí? De forma, eh, como pueden observar, elementos materiales, que aquí nos referimos a algún tipo de muestra física, ¿sí? Eh, que nos va a permitir aclarar de forma mucho más puntual eh, qué tipo de agentes se usaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una variedad morfológica, estamos hablando directamente de formas, ¿sí? Estamos hablando de formas, estamos hablando de indicios, ¿sí? De evidencias físicas, ¿sí? Que forman parte en sí del entorno en el cual se llegó a producir un delito, ¿sí? Y esto a nosotros a su vez, en este sentido, nos sirven, ¿por qué? Porque estos son elementos que podrían utilizarse como medios reconstructores e identificadores, ¿sí? De este tipo de elementos, valga la redundancia, que nos van a permitir realizar la investigación y a través de ello obtener
evidencias, indicios, que prácticamente todos estos que forman parte de, ¿sí? Se van a centrar en ellos, ¿sí? Nos van a permitir a nosotros esclarecer ciertos puntos y ciertos parámetros que son esenciales para descubrir la verdad en este caso, ¿sí? Tenemos el principio de intercambio, y esto es importante, es muy interesante, el principio de intercambio. ¿Por qué? Al consumarse el hecho, y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, o en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. ¿Sí? De hecho, este principio tiene un nombrecito que ustedes ya van a descubrir de manera posterior, dedicada a una persona que dedicó su estudio, su conocimiento técnico y científico en este ámbito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tendrán que aprender, y miren lo importante que es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de consumarse el hecho? ¿A qué se refería esto de consumarse el hecho? Al saber que el hecho ya está realizado. Sobre el individuo. Ya, ¿no es cierto? Levantarán la mano, muchachos, por favor, para algo tienen la opción, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no es cierto, Sharit? En este sentido, sí, a eso se refiere con cuando ya está consumado el hecho, ¿no? Cuando ya se dio, ¿sí? Cuando ya se realizó el hecho, ¿sí? Por la persona que lo haya cometido, nosotros vamos a tener en cuenta algo. Cuando una persona llega a cometer alguna acción o adopta alguna conducta con carácter delictivo, siempre se origina un intercambio de indicios, ¿sí? ¿Entre qué? ¿Y entre quiénes? Entre los implicados en este sentido, ¿verdad? Siempre va a generar un intercambio de indicios, ¿sí? Es decir, si Sharif, en este sentido, pongamos un ejemplo práctico, asalta a Allison, ¿sí? En ese caso, en el momento, yo que sé, del cambio de acciones, en el momento de un forcejeo, ¿sí? En el momento de utilización de algún tipo de elemento o artefacto, ¿sí? ¿Para qué? Para cometer el delito, para cometer el hecho. Puede que deje, pues, en Allison algún tipo de evidencia, ¿no? Puede que ella deje alguna marca, puede que deje incluso hasta su propio ADN, huellas dactilares, alguna muestra de los medios que utilizó para cometer el delito, ¿sí o no? Por el mismo hecho de la acción, va a consumarse, se va a dar este intercambio de indicios entre, como lo manifestaba en el ejemplo anterior, ¿no? El autor, es decir, la persona que comete el delito, la víctima, la persona dentro de la cual, sí, dentro de la cual se produce el delito o en la que se llega a producir el delito, y el lugar de los hechos, que en este caso es elemental, porque es el lugar en el cual se desarrolla la acción, ¿sí? Es decir, dentro de estos tres van a poder existir este tipo de intercambio de indicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Sharid le asaltó a Allison aquí en el Parque Central de Guaranda, tal vez en el momento del forcejeo se le cayó el arma, ¿no es cierto? ¿Sí?
O tal vez en este sentido, a Sharir, el momento del forcejeo por asaltarle a Allison, Allison le rasguñó, ¿sí? Y quedó con huellas, con marcas de piel en sus uñas, ¿sí o no? Y de igual manera viceversa, ¿no? Que puede darse también en la misma situación entre el autor y la víctima, e incluso el lugar de los hechos como lo hemos podido ver. ¿Sí o no? Interesante, ¿no? Sí me van entendiendo en este sentido. Y esto resulta elemental ¿para qué? Para que ustedes puedan encontrar de igual manera en lo posterior ya de una investigación criminal indicios, evidencias o elementos que puedan servirles a ustedes para que para ir descubriendo la verdad. ¿Sí? Entonces, mira, qué interesante y qué importante conocer aquello. El principio de correspondencia de características. ¿Sí? Basado en un principio universal establecido criminalísticamente, la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impacta. Vamos a volver, aunque ya hablamos al principio de esto. ¿A qué se referirá con esto de agentes de forma particular? ¿A qué se refería con este término de agentes? Ya habíamos hablado de esto también al principio, ¿no? A las personas que investigan sobre los hechos de los indictos. ¿Cómo? No te entendí nada. Levantarán la Tal mano, vez a por las favor. personas, A ver. Dime, Kat. No se te escucha en lo absoluto, Kat. Sí, ¿me escuchan? Ya. Ahí. Sí. Que se refiere básicamente a los objetos vulnerantes en el caso de un hecho. Ya, ¿a qué nos vamos? ¿A qué se refiere esto como objetos vulnerables? Los que alteran un martillo, cuchillo. Ya, en palabras más simples sí estás en lo correcto, pero en palabras mucho más sencillas vienen así los artefactos utilizados para cometer un delito. Sí, yo qué sé, si en este sentido yo quiero abrir una cerradura y llevo, como lo manifestó Carol, voy con un martillo, yo qué sé, ¿no es cierto? O con una ganzúa o cualquier tipo de elementos que me sirven a mí para cometer el delito. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué nos dice aquí en el principio de correspondencia? ¿Sí? ¿A qué se refiere este principio de correspondencia? Que cuando se utiliza alguno de este tipo de elementos, ¿sí? Pongamos el ejemplo de acción dinámica, agentes mecánicos, yo voy llevando, que sé, algún tipo de sierra eléctrica, pongamos así, ya. ¿Para qué? Para abrir una puerta. ¿Qué nos va a dejar en este sentido la sierra eléctrica? ¿Nos va a dejar o no nos va a dejar impresas marcas características de su propia estructura en este sentido? ¿No es cierto? Obviamente va a dejar marcas, va a dejar huellas, ¿verdad? Obviamente nos van a dejar este tipo de, 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 de en sí, medios de Pistas. identificación, exactamente pistas, ¿no? Por llamarlo así. Gracias, Alanis. ¿Sí? Del uso de este tipo de agentes. ¿Sí? Nos va a dejar este tipo de evidencias, ¿sí? De muestras, de pistas, de indicios. ¿Sí? Por eso a esto se refiere en sí de forma particular este principio de correspondencia de características. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo utilizo, yo qué sé, como lo manifesté, una sierra eléctrica, va a dejar elementos característicos que produce una sierra eléctrica. ¿Sí?
De igual manera, si utiliza un martillo, ¿sí? De igual manera va a dejar evidencias o elementos característicos de qué? De lo que produce el golpeteo de un martillo sobre, yo qué sé, sobre, puede ser una base metálica, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos permite en este sentido identificar el principio de correspondencia de características. Fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de elementos problema y elementos testigo. ¿Sí? Cuando hablamos de micro, son estudios súper detallados. ¿Sí? Cuando hablamos de macro, hablamos de este tipo de investigaciones un poco más extensas, más amplias, ¿no? Pero debemos tenerlo en cuenta. Y por eso mismo aquí tenemos comparativos, ¿no? De este tipo de estudios comparativos de elementos problema y elementos testigo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar en sí cuáles fueron en este ejemplo, ¿no? Los de agentes mecánicos utilizados para cometer el delito. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, creo que está muy claro esto, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante, les llama la atención. Resulta importante que estén pendientes, ¿no? Dime tú, pa. En este caso, si es que está puesto un guantes, ¿cuál sería el proceso que siguen para reconocer las huellas dactilares? Pero no llegamos a eso todavía. Ah, es que es una duda, ¿no? Es que, ¿cómo vas a obtener huellas dactilares si estás con guantes? Obviamente tienes que basar la investigación en otro tipo de indicios. ¿Sí? Ya. Sí. Perfecto. Entonces, miren la importancia en este sentido justamente de lo que hablamos del principio de correspondencia, muchachos. ¿Sí? Ahí sí creo que entendieron, ¿verdad? Pero es tan interesante el detalle tan minúsculo que nosotros podemos analizar con la finalidad de llegar a esclarecer y llegar a la verdad. ¿Sí? El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. ¿Sí? Esto es algo que ustedes, por lo general, y ustedes siempre van a percatarse, porque me imagino que alguna vez hasta lo han visto, ¿sí? Porque alguna vez han de haber pasado tal vez por una calle donde hubo un accidente y estaban un grupo de elementos de la policía judicial o criminalística, ¿sí? Realizando mediciones, ¿sí? Realizando revisiones, análisis de daños materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque están basándose en el principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. El estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho, ¿sí? De todos los elementos, tengan en cuenta esto, el estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho, darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto, ¿sí? Y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. Es decir, cuando nosotros ya tenemos un conjunto de elementos materiales, ¿sí?, vinculados directamente al hecho, al delito, en este caso, incluso puede ser un accidente de tránsito, ¿sí?, nos van a servir como base, como fundamento, como sustento, ¿sí? Como de igual manera los elementos, ¿para qué? Para tratar de establecer qué fue lo que sucedió, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de nosotros llegar a saber de forma muy técnica qué es en sí lo que llegó a darse para que, pongamos un ejemplo práctico, para que se dé un accidente, ¿sí? Van a determinar si en este caso el semáforo estaba en rojo, ¿sí? Si la calzada estaba mojada porque tal vez llovió ese día,
a la velocidad a la que estaba yendo el vehículo, ¿sí? ¿Cuáles fueron en este sentido los vehículos que formaron parte de este accidente de tránsito? ¿Sí? ¿Sí se van dando cuenta? Entonces, todos estos factores, todos estos elementos, todos estos puntos estratégicos que formaron parte del hecho, nos van a servir ¿para qué? Para acercarnos al conocimiento de la verdad, ¿sí? Para acercarnos al conocimiento de la verdad. Todo esto va a servir como un sustento y un fundamento para que nosotros podamos, ¿sí? Llegar a acercarnos a la verdad. A eso se refiere en sí este principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. ¿Estamos? Resultando una de las pericias más elementales, ¿sí? Que ya ustedes lo verán de forma posterior. La reconstrucción de hechos y fenómenos dentro de un proceso judicial. La reconstrucción de los hechos es una de las pericias más importantes durante todo el proceso. ¿Sí? Porque esto nos va a permitir a nosotros obtener una perspectiva muchísimo más real de lo que pudo haber sucedido. ¿Sí? Entonces, tengan muy en cuenta este principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. El principio de probabilidad. Y aquí viene algo importante, ya se van a dar cuenta por qué. Por eso dice aquí, para acercarse, dice, ¿no es cierto? Para acercarse a la verdad. ¿Por qué? Por el mismo hecho del principio de probabilidad. La reconstrucción de los fenómenos de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad pueden ser como bajo, mediano o alto grado de probabilidad. ¿Sí? Pero tendrán en cuenta lo que les estoy manifestando. Nos menciona, ¿no? Que siempre esta reconstrucción de fenómenos de ciertos hechos acerca del conocimiento de la verdad pueden ser como bajo, mediano o alto grado de probabilidad. Tengan en cuenta esta palabrita de aquí de forma muy puntual, ¿no es cierto? Probabilidad, probable, ¿sí? O simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nunca se podrá decir, esto sucedió exactamente así. Es en este sentido que por ende aquí nos habla de acercarse, ¿no es cierto? Lo más posible a la verdad. ¿Sí? A esto se refiere el principio de probabilidad. A acercarse, que nosotros vamos a contar con grados, ¿no? Alto, mediano y bajo de probabilidad de lo que sucedió en relación a un hecho delictivo. ¿Sí? Resultando totalmente elemental que nosotros lo tengamos muy en cuenta y lo tomemos en consideración. ¿Sí? El principio de certeza. Las identificaciones cualitativas, ¿sí? Cuantitativas y comparativas. Cualitativas, hablamos de cualidades, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya. Cuando hablamos de cualitativas, estamos hablando de cualidades. Cuando hablamos de cuantitativas, estamos hablando en cambio de cantidades. Y comparativas ya es prácticamente, valga la redundancia, una comparación, ¿verdad? ¿Sí? De la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan, elementos que se producen en la comisión de hechos, se logran la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados que dan certeza a su existencia y de su procedimiento.
¿sí? Es decir, ya se va a realizar identificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Determinaciones con un carácter muy técnico, ¿sí? Que nosotros a través ya de ciertas técnicas metodológicas, tecnológicas y de procedimientos nos van a permitir tener la certeza de que fueron utilizadas dentro de ellos, ¿no es cierto? Que fueron, en este caso, valga la redundancia, utilizadas por las personas que cometieron los delitos, ¿sí? ¿Qué nos va a dar en este sentido? La certeza, ¿sí? Pero a través de ¿qué? De identificaciones técnicas. Identificaciones técnicas. De resultados que ya científicos, ¿no es cierto? Ya con conclusiones que sean sólidas, debidamente sustentadas y fundamentadas para qué? Para llegar a conocer en sí esta verdad, ¿sí? ¿De qué? De los agentes vulnerables, es decir, de los elementos utilizados para el cometimiento de un delito de forma muy puntual. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, entonces, ¿sí se van dando cuenta ustedes de la importancia de cada uno de estos principios? Cómo estos principios de manera articulada y congruente se van vinculando con la finalidad de que de llegar a la verdad, ¿no es cierto? De esclarecer los elementos, los agentes vulnerantes, de determinar a los responsables, de conocer a través ya de resultados científicos, de técnicos obtenidos a través de la experimentación, ¿sí? La certeza de los hechos que se dieron, qué agentes utilizaron, quiénes fueron los responsables, ¿sí? ¿Qué utilizaron? ¿Cómo lo utilizaron? ¿Sí? Todo esto llega a complementarse, a vincularse de manera tal que nos va a permitir a nosotros tener la plena certeza de que se ha realizado una investigación criminalística bastante técnica, ¿sí? Bastante científica y cumpliendo con cada uno de los parámetros necesarios para que nosotros lleguemos a obtener estas respuestas que son tan esenciales dentro de esta ciencia. ¿Sí? En relación con los 7 principios que se mencionan, se considera que aparte de ser válido el método que aplica la criminalística, coadyuva para sustentarla como ciencia, que justamente este momento me estoy acordando que fue la pregunta que me realizó Carol hace 2 clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estamos nosotros simplemente sustentando nuestra postura a través de teorías, ¿no es cierto? A través de conceptualizaciones, sino ¿por qué ciencia? Porque ya estamos obteniendo datos a través de la experimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros con todos estos elementos, con todas estas, con estos desarrollos investigativos, de cumplimiento, cubriendo cada uno de los principios relacionados y aplicados en la criminalística, ya estamos obteniendo resultados científicos, ¿sí? Ya no son meras suposiciones, ya no es así porque yo lo creo, ¿sí? O porque yo quiero, ¿no es cierto? O porque yo lo considero así, sino que nosotros ya estamos sustentando todos estos resultados, estas conclusiones a través de la ciencia, ¿sí? Es decir, la criminalística se apoya en estos 7 principios a fin de realizar su aplicación
investigación con metodología, ¿qué? Científica. ¿Por qué? Por el mismo hecho de lo que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos ya de metodologías científicas o de textos científicos o de técnicas científicas, estamos hablando de resultados obtenidos a través de la experimentación, ¿sí? Por eso se convierten en científicos, porque ya han sido debidamente corroborados, han sido debidamente verificados, han sido debidamente revisados, ¿sí? Y lo que, de los cuales ya nos pudieron a nosotros dar respuestas, ¿no? Ya nos dieron resultados, siendo elemental y teniendo en consideración todos estos factores que han encerrado en sí el desarrollo criminalístico, ¿sí? Y además, recuérdese que cuenta con metodología propia para el desarrollo técnico de sus actividades y también con conocimientos generales sistemáticamente ordenados. Todo ello cumple con los objetivos que le comenté. Una pregunta, ¿por qué aquí nos estará hablando de sistemáticamente? ¿Qué se referirá a esto de sistemáticamente? A ver, ¿por qué aquí nos habla de sistemáticamente? A ver, Carol. Creo que porque estos pasos, como dice, tienen que ser de manera ordenada, no podemos pasarnos por ninguno de ellos, o sea, tenemos que cumplir con todos estos principios para llegar a una verdad técnica. Ya, perfecto, sí, en sí, sí, ya, correcto. Porque, muchachos, cuando hablamos de sistemáticamente, estamos hablando de que todo, tomen más simple, es un sistema, ya que quiere decir, que está debidamente, como lo dijo Carol, ordenado, está estructurado, está organizado de manera tal que todo tiene congruencia, todo está articulado, ¿sí? Todo tiene un hilo de por qué, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De que un principio obviamente complementa al otro y el otro al otro y así de manera consecutiva. Sí se dan cuenta que en este caso de manera muy puntual se van apoyando entre sí, ¿no es cierto? Y qué importante que nosotros desarrollemos estos principios para realizar una investigación criminal de manera científica y de manera muy técnica, ¿sí? Alison Guayanay. Sí, profe, una duda existencial. Más bien en el tema de este, de los conocimientos sistemáticos, también se pueden llegar a referir en sí a los principios y a las teorías que tenemos sobre todo, ¿verdad? Para poder como que llegar a un conjunto de conocimientos. Es que por eso mismo te digo, todo está debidamente articulado para qué, para llegar a conocer qué, la verdad, ¿no es cierto? Un principio no está yéndose por la tangente en un sentido, el otro no está aislado del siguiente, sino que todos estos, obviamente por su mismo desarrollo y desenvolvimiento inherente a cada uno de ellos, nos permite ir alcanzando los elementos correspondientes para qué, para descubrir la verdad, ¿no es cierto? Por eso mismo, si bien es cierto, a lo que te refieres, de forma más puntual, los sistemáticamente ordenados corresponde a que todos persiguen el mismo objetivo, ¿sí? Cada uno de ellos nos va a servir como un impulso para llegar a conocer la verdad, ¿sí?
Por algo, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando ya de ciertas estructuras que tienen un propósito en común, ¿sí? Como en este sentido de la criminalística, ¿cuál es? Conocer la verdad de los hechos, del cometimiento de un delito. ¿Para qué? Para determinar a los responsables del delito, ¿sí? Entonces sí se van dando cuenta de aquello, ¿no es cierto? Miren qué importante, como todos estos se van complementando, se van vinculando y permiten que a través de un desarrollo bastante técnico y científico, nosotros podamos tener la capacidad de llegar a esclarecer, en este caso, este tipo de investigaciones. Por el día de hoy vamos a llegar hasta